Docente, compañeros, muy buenos días. Mi nombre es José Enciso. A continuación voy a hacer mi participación en el foro de conceptualización contable. Para esto voy a hacer una pequeña reseña histórica acerca de la parte contable. Algunas sociedades que carecían de escritura en sentido estricto utilizaron sin embargo registros contables, como son Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma y la Europa medieval. Mesopotamia, con el famoso código de Hammurabi, promulgado aproximadamente en el año 1700 de Jesucristo, contenía a la vez que leyes penales, normas civiles y de comercio. Egipto. Fue la contabilidad entre los pueblos de Mesopotamia y aún más necesario fue su uso en su sociedad tan rígidamente centralizada como la del Egipto faraónico. El instrumento material utilizado habitualmente por los egipcios para realizar la escritura era el papiro. Grecia. Los templos helénicos, como había sucedido muchos siglos antes de la Mesopotamia y Egipto, fueron los primeros lugares de la Grecia clásica los que resultó preciso desarrollar una técnica contable. Roma. El genio organizador de Roma, presente en todos los aspectos de la vida pública, se manifestó también en la minuciosidad con la que particulares, altos cargos del Estado, banqueros y comerciantes llevaban sus cuentas. La Europa medieval. Debido al casi total aniquilación del comercio en Europa en los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano, las prácticas contables más o menos evolucionadas habituales en el mundo antiguo desaparecieron. Conclusiones. A través de la historia, diferentes hechos culturales, sociales y económicos forzaron la aparición de métodos de control comercial, financiero y fiscal, entre los que se encuentra la contabilidad. Sus antecedentes datan casi de los mismos orígenes del hombre en sociedad. Asimismo, en América y específicamente en Colombia, la contabilidad tuvo un nacimiento, transformación y desarrollo, antes y después de su colonización. La contabilidad, entendida en su sentido tradicional, constituía la única fuente de datos de que se disponía en la empresa. Fuente, por otra parte, muy limitada a causa de la imposibilidad de llevar a cabo manualmente un número muy elevado de operaciones aritméticas. El empleo del ordenador electrónico abre muchos horizontes a la ciencia y a la técnica contable. En pocos años van a transformarse radicalmente, tanto en sus objetivos como en sus procedimientos. La historia de la contabilidad no enseñará posiblemente cómo atacar un problema financiero de la actualidad, pero sí puede mostrar cómo se ha venido subsanando y los vacíos que posiblemente el contador en la solución del problema. A continuación voy a leer ítem por ítem de los que nos exige el foro y mi conceptualización la realizo en texto verde y fundamento con el texto en negrillo. Contabilidad, argumentación. Primera pregunta. El concepto de la contabilidad ha tenido una evolución histórica que se mantiene como un proceso estático en el tiempo. Desde la antigüedad hasta nuestros días se ha mantenido el mismo cuerpo normativo para el reconocimiento de las transacciones económicas. Según mi opinión, estoy de acuerdo a que la contabilidad se ha mantenido en un cuerpo normativo, ya que la contabilidad tuvo un nacimiento, transformación y desarrollo antes y después de su colonización. La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia humanidad. En efecto, desde que el hombre es hombre y aún mucho antes de conocer la escritura, ha necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y a su patrimonio. Bienes que recolectaba, cazaba, elaboraba, bienes que almacenaba, bienes que prestaba o enajenaba, bienes que daba en administración. La historia de la contabilidad, una disciplina difícil y compleja sin duda, pero que irá cobrando cada vez mayor importancia, de forma que los historiadores económicos del futuro difícilmente podrán prescindir de su concurso si quieren realizar su labor adecuadamente. Segunda pregunta. En las NIF encontramos los estándares de información financiera que se aplicarían en Colombia a partir de 2015.
Dichos estándares solamente son importantes para los países del mundo desarrollado porque promueven sus fines e intereses económicos. Por ende, promueven su uso e implementación en las naciones que están en vía de desarrollo. En Colombia hay que entender bien ese proceso de aceptación y adopción de las NIF, que es de una necesidad que debe ser satisfecha de forma acelerada pero cauta, porque se trata de un entorno económico donde las prioridades son la información y la globalización. En este sentido se encuentra la necesidad de actualizar las normas contables a nivel interno con las normas internacionales de información financiera, para poder orientar los procesos contables hacia un camino donde la normatividad esté totalmente acorde a las exigencias y características vigentes. Las normas internacionales de información financiera son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad. El mundo actual está cambiando constantemente, el entorno nunca es el mismo, las personas y la empresa buscan una evolución continua. Es por eso que las NIF buscan un punto en común, una homologación y consistencia en los temas. La opción de las NIF ofrece una oportunidad para mejorar una función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en la eficiencia. Entre otros podemos destacar acceso a mercados de capital, transparencia en cifras de estado financieros, información consistente y comparable, mismo lenguaje contable y financiero, reducción de costos, modernización de la información financiera, simplificar la preparación de los estados financieros. Tercera pregunta. En el marco conceptual de la información financiera del International Accounting Standard Board, se contemplan unas características cualitativas que debe gozar de información financiera. Estas características buscan es generar más confianza entre los inversionistas y otros usuarios de la información financiera. Las normas internacionales de información financiera son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting Standard Board, que establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que reflejan los estados financieros. Pregunta número 4. El marco conceptual de las NIF presenta los lineamientos generales del alcance en que debe basarse los estándares de contabilidad e información financiera. No es una norma en sí, pero sí brinda los conceptos esenciales necesarios para comprender el nuevo lenguaje de los negocios. Se hace importante visualizar desde el punto de vista legislativo cuál ha sido el progreso de esta evolución que ha cobrado parte aquí en Colombia, siendo claramente un proceso demasiado lento que ha contribuido a mantener muchas empresas nacionales al margen de la competitividad en un escenario globalizado a nivel económico específicamente, en donde para participar de él es indispensable acoger y aplicar las normas internacionales de información financiera, establecidas por el International Accounting Standard Board y conocidas también como IRFS por sus siglas en inglés. Dichas normas son un conjunto de estándares que sirven para armonizar las normas contables, definiendo aquellas obligaciones relacionadas con las transacciones y demás hechos económicos que son importantes para los estados financieros. Estas normas influyen principalmente en cuanto a los requisitos de valoración y presentación de la información para que los estados contables contemplen una información comparable y de calidad que ayuden a los inversores y demás usuarios a la toma de decisiones económicas independientemente de donde prevengan unos y otros. Bueno, pues esta fue mi participación, espero haber contribuido al foro y pues en espera de sus sugerencias o comentarios. Para todos, muy buenos días y que estén muy bien.